Bueno, me preocupa que tengamos a personas Exitosa. con poca capacidad en el ministerio, ¿no? Estamos con Luis Solari, ex ministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Solari, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Señor Paredes, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. ¿A usted también le preocupa la designación de Kelly Portalatino como ministro de Salud, doctor Solari? Bueno, me preocupa que tengamos a personas Exitosa. con poca capacidad en el ministerio, ¿no? Justo, mire, cuando me dirigía a esta entrevista, justo hablé con unas personas que tienen un tema que ver con el Ministerio de Salud y me contaron que fueron a hablar con los funcionarios y que los funcionarios no sabían nada del tema del que les estaban hablando. Entonces el problema no es quién está en la cabeza, sino es la estructura de funcionarios que hay en el ministerio. Viene la cooperación internacional, viene el PNUD, el BID, cualquiera quiere hablar con los funcionarios y realmente no tienen con quién hablar porque hablan dos lenguajes totalmente distintos. Y esto va a seguir así mientras en el Perú no tengamos pues lo que se llama carrera pública. Es indispensable que tengamos carrera pública y si el gobierno no lo quiere hacer, bueno, que lo haga el Congreso, que el Congreso deje la carrera pública instalada en el Perú. Yo cuando trabajaba en el Hospital Almenara en la década del 80, yo recibía pues mi cheque y decía grado tal, subgrado tal, y cada ciertos años iba subiendo, si estudiaba, hacía cursos, una maestría, bueno, avanzaba más rápido para el beneficio de mi familia. Entonces, esto es indispensable. Y lo otro que es indispensable en este momento en el Perú es que no lo van a hacer ni los gobernadores regionales, tampoco lo va a hacer la nueva ministra. Es indispensable que un congresista pase un proyecto de ley en el cual la ley disponga que es obligatorio que los puestos de directores de establecimientos de salud son por concurso, ¿no? Entonces, cada gobernador o el ministro nombra su red de directores y cualquier barbaridad que pase en Exitosa. un hospital, los directores protegen al ministro o al gobernador y el gobernador o el Ya. ministro protege a los directores. Pero Esto es doctor Solari, indispensable. claro, doctor Solari, ahora, usted ha sido ministro de Salud. ¿Hasta qué punto se le podría responsabilizar al titular del sector por las cosas que dejarían de hacer los directores de hospitales o los gerentes regionales de salud? ¿Cuál es el grado de responsabilidad política, además de legal, que podría incurrir un ministro por lo que otros puedan hacer dentro del sector? Bueno, ahí dice la Constitución que a cada ministro se le confía el sector. No dice se le confía una parte del sector. Entonces, por eso es que en otros países pasa un hecho grave en un hospital y el ministro cae. Porque es así, no es que no cae el director en otros países, cae el ministro. Acá el ministro se agarra con las uñas del sillón ministerial y no hay responsabilidad política. Por eso la Constitución es sumamente clara. Cada ministro es responsable de su sector y se le confía en la totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál tendría que ser la principal acción a desarrollar por Kelly Portalatino? ¿Cuestionamientos o no sobre su designación? ¿Confianza o no sobre lo que podría ser? Es bueno mirar en perspectiva lo que podría desarrollarse al frente de esta cartera, desde el sillón que va a ocupar de aquí en adelante Kelly Portalatino como ministro de Salud. ¿Cuáles tendrían que ser las principales acciones a desarrollar? Mire, el ministro es la persona que sabe qué hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Y los funcionarios son los que saben cómo hacer. Entonces, por eso es que no es solamente la ministra, son los funcionarios y ya veremos si la ministra sabe qué hacer, Exitosa. dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Ya lo veremos en la práctica, ¿no? Eso, los primeros que van a notar si está funcionando o no la ministra es la Federación Médica y los colegios profesionales de la salud. Los funcionarios, si ella no cambia los que están, entonces pocas esperanzas tiene ella de hacer una buena gestión y de resolver los problemas más acuciantes. Pero si ella quisiera comenzar con algo inteligente,
sería inmediatamente convocar a la Federación, al Colegio Médico y a las asociaciones de sindicatos de la Seguridad Social y convocar para dentro de 30 días el concurso de directores de hospitales y de establecimientos de salud, y en una semana hacer el reglamento. Total, solo tienen que copiar el reglamento que se hizo con los organismos gremiales cuando yo fui ministro y que llevamos a cabo un concurso decente. La dictadura pues nombraba a dedo a los que estaban genuflexos, y uno no puede tener directores de hospitales genuflexos, sino a los mejores directores o médicos con capacidad para dirigir o enfermeras con capacidad para dirigir, entregarles el mando de los establecimientos. Cuando un ministro, un gobernador nombra a un director de hospital, prácticamente se van a proteger mutuamente. Para eso no son los cargos, ¿no? Yo creo que ella podría definitivamente hacer eso. Lo segundo que tiene que hacer es avanzar la vacunación hasta los 28 millones y ponerse en alerta, porque ya en Europa ya está en alerta por una nueva ola con una variante de Omicron que es mucho más agresiva. O sea, con esas tres cosas ella podría completar este trimestre con algún éxito. La pregunta es si los funcionarios que están abajo la pueden asistir para hacer cosas a la velocidad que son necesarias. Exitosa. Si no hace cambios, es improbable. Claro, pero eso en la parte técnica. Y vayamos a la parte política para ir cerrando, doctor Solari. ¿Usted cree que el presidente Pedro Castillo está convocando a ministros genuflexos? ¿O es que eso responde para intereses políticos terceros, alejados a lo que representa Palacio de Gobierno? Mire, si el presidente nombrara a un premio Nobel o a una persona notable dentro de las profesiones de la salud como el ministerio, yo podría pensar que no es una persona genuflexa. Genuflexa no significa que sea una cosa mala. Genuflexo significa que se rinde ante la autoridad del que está por encima de ella. Entonces, si le van a plantear a la ministra, por ejemplo, este levantamiento de las medidas de restricción, uso de mascarillas, todo, oiga, ¿a quién van a ir a buscar cuando venga un paciente que llega a un hospital con una enfermedad viral así severa, que tose y todo, y cuando el médico, la enfermera o el técnico de rayos X o laboratorio le pida, señor, por favor, póngase su mascarilla, y la persona le conteste, no, si ya no se usa mascarilla, yo no me voy a poner? El quitarle la mascarilla a los pacientes que acuden a los hospitales por una medida absurda que ha dado el gobierno, expone al peligro al personal de salud. A ver si lo entienden los dos congresistas que han estado abogando por el retiro de las mascarillas. Hay una persona con una influenza A, que vaya pues a buscar a los congresistas que han ordenado o pedido o rogado para que quiten la mascarilla, porque cuando se acerquen al hospital van a exponer al peligro al personal de salud. Y fíjese lo siguiente, y el director del hospital ya no les puede dar mascarilla a su personal, porque como está prohibido el uso obligatorio, entonces si compra mascarillas el director del hospital va a cometer un delito. Entonces cada persona que trabaja en el ministerio, en un hospital o un centro de salud, tiene que comprarse su propia mascarilla para proteger su salud y la de su familia, ¿no? Entonces, por esa razón, si un ministro se presta a una decisión de ese tipo cuando los europeos están alertando una nueva ola, ¿qué significa? Que está genuflexo, que está rendido ante el poder de turno que está por encima de la persona. Ya veremos si la congresista, que ahora es ministra, se rinde o simplemente va a salir a defender a todos los peruanos y no a su presidente, ¿no? Bien, doctor Solari, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias, señor Paredes, y esperemos que pare la tierra de temblar, y si no, será motivo para estar más preparados que antes. Así es, sin duda alguna. Muchas gracias una vez más.